Vayvarech, Está tapando. Elohim, Elohim, et Yom, Ashabat, Asher B'Ha'it, Asher B'Ha'it, V'Yikadesh, Oto, Kibo Shabbat, Shabbat, Mikol Berachto, Mikol Berachto, Asher, Bara, Elohim, Lazot. Amén. Amén. Nuestra Torá, recibida en el año 2448 en el monte Sinai, entregada por Dios a todo el pueblo de Israel, tiene 613 misbot. La primera, multiplicar y fructificarse, y la última, la obligación de que cada uno de nosotros debe tener un Sefer Torah propio. Aunque haya heredado de sus padres, debe escribirlo o encargarlo para poder cumplir con esta preciosa misión y mitzvah, precepto de tener un Sefer Torah propio, para poder estudiar en él, como está escrito: Beatá kitbu lahem et hashirah azot velamedá et bnei Israel sima befiem. Y ahora le dijo Dios a Moisés: escribe esta Torah y enseñáselas y transmitíselas al pueblo de Israel. Por eso hemos titulado esta producción de mucho esfuerzo, Herencia Milenaria. Como dice el Shulchan Aruch, que el padre debe enseñarle a sus hijos, apenas empiezan a hablar el versículo Torah tzibalanu Moshe morashá keilat Yaakov. La Torah que nos ordenó Moshe, Moisés el profeta, es la herencia para toda la casa del pueblo de Israel de Jacob. La Torah, como dijimos, fue entregada a la generación número 26, dice la Gemara Masejet Shabbat, fue hecha 974 generaciones antes del mundo. La Torah es el plano del mundo. Kuchaberihu Hazá Oraita Wara Alma, dice la Gemara, Dios hizo la Torah antes del mundo, y como un arquitecto que fija su plano y luego hace su construcción, según como es la Torah, hizo así todo el mundo. La Torah tiene 304.805 letras. Una sola letra sería matemáticamente el 0,000328, y si no está bien hecha esa letra, que parece un porcentaje minúsculo, toda ella no estaría en su plenitud y no se podría usar. En este video que habla del sofer, que se le escriba el sofer Stam. Stam son las primeras letras de Sefer Torah, Tefilim y Mezuzá, también Megilat Esther, que eso es en Purim. En este video van a poder apreciar todos los procesos que siempre quisieron saber y recibimos preguntas sobre ellos: cómo está escrita la Torah, el proceso del cuero, qué especie es, cómo y de qué materiales se fabrica la tinta, cómo son las plumas, si es pluma, si es caña, la maravillosa forma de las letras llamadas otiot, estas 27 letras del Aleph Bet, que son el ADN de la creación, son las letras con las cuales Dios hizo el mundo, como está escrito Vaidaber. Si uno se fija al principio de la Torah, Dios habló y con su palabra creó. En hebreo, la palabra, valga la redundancia, y la palabra cosa o elemento se dicen de la misma manera, davar. ¿Cómo puede ser? En español tenemos palabra y tenemos cosa. En hebreo las dos se llaman davar. ¿Por qué? Porque Dios hizo el mundo con sus palabras. Toda la creación y todas las cosas son la expresión ya hecha de la voluntad divina. Sea la voluntad de Dios que puedan disfrutar de este video, aprender, padres e hijos, todas las generaciones, y de esta manera, teniendo la Torah, estudiándola y llevándola a la práctica, es la única forma de garantizarse la continuidad de nuestro pueblo, el pueblo de Israel. Herencia milenaria, aquí con ustedes, disfrútenlo, gracias a Dios, y que juntos veamos la llegada del Mashiach prontamente en nuestros días, en Jerusalén y Mirakodesh. Amén. El Sefer Torah, para escribirlo,
tiene muchas alajot, muchas leyes que cumplir, todas entregadas por el Todopoderoso en el monte Sinai, año 2448 desde la creación del mundo, es decir, hace 3317 años, a Moshe Rabenu, nuestro profeta, Moisés en español, y cada alajá y alajá, cada ley y ley tiene sus particularidades. Una de ellas es que el Sefer Torah debe ser escrito en un cuero de animal de especie pura. Antiguamente, acá tenemos en este momento un cuero de cebí, un animal es un ciervo. En este momento se acostumbra a hacerlo de terneros o vacas, de animales no natos. Y acá se ve el cuero entero, se ve la parte de la cabeza, las patas delanteras, la pata trasera y la cola. Ya este es un cuero que data de mucho tiempo, porque ahora la caza del ciervo está prohibida, es un cuero de Israel. Y esto tiene un pelo muy especial y se debe escribir del lado interno, procesándolo con cales y un proceso especial que se llama Ibud Orot, que en este caso, para hacer con santidad absoluta, se hace de todo con gente de origen judío, del pueblo de Israel. Se trabajan los cueros, como próximamente van a ver, con cales especiales durante meses y meses para que el pelo se caiga naturalmente, y después se le saca esta capa que se llama Tuxustus en arameo, así está escrito en el Talmud, con procesos especiales, y se va trabajando, se ponen cales y luego se va procesando con distintos procesos hasta que llega a poder escribirse el Sefer Torah con tinta kasher, con pluma de ganso o caña, como corresponde. Esto se llama Doxustus, es una parte pegada a la carne. Esto sería el animalito así. Se abre la piel, se procesa, se ponen paneles especiales después y se va sacando todo el cuero hasta que queda de esta manera, el reverso, digamos. Ven, acá se ve el reverso que tiene toda la parte, esta parte, digamos, de la cabeza, aquí, y esto de la cola, y acá se ve toda la columna vertebral. Se corta todo lo que resta y hay un diagramador que diagrama las distintas partes del cuero para qué sirven, porque con el cuero se hacen, esto es un tefilín de la cabeza, las filacterias, esto es cuero y se saca de partes especiales de todos los animales muy gruesos. Es una sola pieza trabajada a mucha temperatura, en forma artesanal, totalmente a mano, que acá adentro después se le va dando forma, se pinta de negro y se ponen las perashiot, que son los pergaminos que van aquí adentro. Ya después vamos a ver que también están escritos con santidad por un sofer, y en el tefilim está la perashá del Shema, Beayá y Yamoa aquí, pero primero está Kadeshli, Beayá que viajá, son dos porciones que hablan de la salida de Egipto, el Shema que habla de la unicidad del Eterno, y Beayá y Yamoa que habla de la obligación del cumplimiento de las mitzvot. Este tipo de cueritos más finitos se sacan de animalitos con menor edad, que tienen mucho más suave su cuero, pero todo es cuero, tanto las cabezas de tefilim, las rechuot, que son estas tiritas, digamos así, para ponerse el tefilim, también el cuero para la mezuzá que tiene 713 letras también, que ponemos en la puerta de la casa, que es otro precepto. El cuero también se saca para escribir la Megilá, no solamente el Sefer Torah, sino también la Megilá Esther, que leemos en la festividad de Purim. También está hecho de cuero, que se va cortando y se va cosiendo, al igual que el Sefer Torah, con tendón de animal puro también, animal kasher. Todo tiene que ser kasher. Kasher quiere decir apto según la ley judía. Y del lado que sí se escribe, como ya explicamos, que es el lado interno del animal, después se llama el sirtut, que se puede ver que se marcan unos renglones a la Jale Moshe Sinai, así como dijimos que el Todopoderoso le dijo a Moshe, y los renglones, a diferencia del español, la letra va colgada sobre el renglón para ver después cómo queda terminado, y vamos a ver después la escritura, cómo se procede. ¿Está bien? Estos son los procesos del cuero para poder hacer un Sefer Torah. El cuero tiene que ser de animal puro, y como se ve, se extraen en esa máquina todos los restos de carnes adheridas. Luego se hace un salado para que no se eche a perder durante 20 días del lado interno de la carne. El cuero se coloca de un lado de la máquina y se extrae del otro. Luego se hace una inmersión en agua
para sacar la sal durante 10 días y poder trabajar el cuero como marcan las leyes del Talmud. 3 semanas se sumergen en cal, afatzim, que es también una especie que explicaremos más adelante, para lograr la caída del pelo perfecto para poder escribir del lado interno. No se deben sacar forzadamente, sino deben caer por sí mismos. Luego los cueros se secan y se cuelgan para que tengan una mejor consistencia. Todo esto está hecho a mano en honor a la mitzvah, Leshem Kedushá Sefer Torah, es decir, en honor a la santidad de Sefer Torah, o también de Tefelim, o también de Mezuzá, según el caso así lo requiera. Luego se ponen en paneles de tensión, previa remojado en agua para tener más flexibilidad. Se ajusta tanto de la izquierda, de la derecha, de arriba y de abajo para poder trabajarlo. Se le pone cal para alisarlo y con elementos semipunzantes se lo va presionando, así el cuero expele toda la humedad y queda con un alisamiento perfecto para poder escribir arriba todas las otiot, ya sean de la Torá, del Tefilín, de la Mezuzá o de la Megilá. Se lo trabaja de arriba hacia abajo, también de izquierda a derecha, durante mucho tiempo para lograr ese fin. Luego, una vez ya estirado y alisado, se lo desmonta y se lo va seleccionando para los distintos usos según las medidas del cuero de los nonatos. El cuero, como ya explicamos, no puede ser de pez, tampoco de ave, aunque sean especies puras. El pez porque es muy grasoso y las aves porque son muy porosas, así lo trae el Tur y el Shulchan Aruch. Luego se hace un alisamiento ayudado por ese pulimiento a máquina para una mejor terminación de todo tipo de cuero. El cuero se llama or y ya trabajado se llama klaf y es de Yalil, es un cuero de nonato que tiene una calidad superior, es más blando y a nivel cabalísticamente es mucho más enaltecido. Luego se seleccionan, como se ve ahí en la imagen, que tiene algunas perforaciones. Para Sefer Torah no va a poder servir, entonces se deja para otros usos si así fue hecho desde un principio. La pluma, el kulmus. La pluma tiene que ser de especie kasher, así estudiamos en los libros como el Keset HaSofer. En este caso es una pluma de ganso que con distintos elementos cúter y punzantes se le va dando la forma exacta según lo que se vaya a escribir. Se la trabaja a veces hasta durante horas hasta lograr la inclinación y el filo adecuado para hacer las otiot kedoshot, nuestras santas letras del Aleph Bet del abecedario hebreo. Se le extrae todo tipo de relleno que ya viene en la pluma y se le hace con distintos tipos de tijeras y pinzas, cortes en diagonal y con inclinación, también con una vía en el medio que se llama haritz, para lograr el descenso de la tinta en la forma que uno lo requiera para escribir más rápido o más despacio. Luego se le sacan todas las impurezas para lograr una escritura plena, firme y angulosa. Si el kulmus o pluma va a ser de Sefer Torah, debe medirse cuál es el alto de Sefer Torah. Hay Sefer Torah que tienen 50 centímetros, otros 56, otros 40, y según ese alto se va haciendo la medida exacta. Si es una mezuzá, seguramente el kulmus a utilizarse será más angostito, pues como lo veremos en un futuro próximo, las letras tienen un ancho y un alto que se logran con el kulmus, o via kulmus, como se dice en hebreo, en el lenguaje sagrado de la Shona Kodesh, con el ancho de lo que es la pluma. Lo que vimos recién es pluma de ganso, y aquí tenemos también las cañas, como lo dice la Gemara en Masejet Ta'anit, el tratado del Talmud,
que antiguamente y hoy también se escribía en todos los escritos sagrados con caña, como se dice en hebreo cané, que es la famosa caña, por ser flexible, y cuenta toda una historia hermosísima, que porque con la caña se escribe el Sefer Torah. La tinta llamada Deyó es un origen fascinante, sacado de la nuez de agalla, como podemos ver en las imágenes. La nuez de agalla es llamada afatzim. Los afatzim es una reacción de las acacias a la picadura de las avispas. Como se ve ahí, no es fruto del árbol. Cuando la avispa inyecta sus embriones dentro de las acacias reaccionan, sacando como una cascarita, y se forman estos afatzim. Ahí se ven las perforaciones por donde luego salió el bichito una vez que ya creció. Y esta cascarita se llaman afatzim o nuez de agalla en español, las cuales se muelen y se juntan así en frascos, y después se muelen una segunda o tercera molienda hasta dejarlo como un polvillo, que junto con cancantum, que es vitriolo, sulfato de cobre, y gumá, que es goma arábica, que ya veremos, se forma la tinta, el deyó, especial para escribir el Sefer Torah, Tefilim y Mezuzá. Por ejemplo, con medio kilo de afatzim se debe moler, poner una olla con agua a fuego lento, luego la goma arábiga, que es también una resina sacada de las acacias cuando son lastimadas o están tajeadas. Es una resina que es pela en este tipo de árboles. También es usado en la industria alimenticia para caramelos masticables, pero en este caso le dan la consistencia, le da cuerpo a la tinta. Se extrae manualmente y luego el vitriolo o cancantum, como está escrito en el Talmud, que es el sulfato de cobre, que esto le da un color oscuro a la tinta. El vitriolo le da el color, la goma arábica le da el cuerpo, y los afatzim le da consistencia y el brillo. Luego se revuelven estos elementos, se ponen a fuego lento, y para cumplir con todas las opiniones del Talmud también se le agrega carbonilla de aceite de oliva generalmente, para cumplir que tengan este producto también. Hoy se hacen laboratorios con todos estos tipos de elementos, pero respetando las mismas leyes del Talmud de hace miles y miles de años. Esta tinta es kasher, también se hace leshem kedushá, es decir, en honor a la mitzvah, para que todo esté dicho como la Gemara, el Talmud marca, desde hace miles de años hasta hoy. Generalmente vienen estos tipos de frascos con un sello de supervisión de los grandes rabinatos de Eretz Israel. Hay con distintas consistencias para escribir mezuzot, que a veces son chiquititas, viene una tinta un poco más lavada, pero el color tiene que ser negro. Lavada se refiere no clara, sino un poquito más líquida. Corte y marcado de renglones, sirtut. El cuero, una vez ya procesado, como hemos dicho anteriormente, debe ser escrito del lado interno, es decir, donde estaba pegada la carne, y por medio de todo el proceso del cuero se le sacó absolutamente todo, especialmente una capa llamada duxustus, que esto invalidaría la escritura sobre ella. Una vez ya lista, el cuero debe tener sirtut, que son renglones, pero a diferencia de lo que estamos acostumbrados, estos renglones son alajá de Moshe Sinai, es decir, esto se lo explicó Hashem, Dios, a Moisés en el monte Sinai. No deben ser de color, es decir, no se puede utilizar un lápiz, por ejemplo, para marcarlo, sino primero se corta el cuero en la forma de lo que se va a usar, y luego con un elemento
no punzante, pero sí de punta, como vamos ahora a ver en las imágenes. Se procede al marcado de los renglones en forma horizontal. En este caso, estamos viendo cómo se hace el sirtut sobre un cuero de un tefilín. Este elemento no tiene una punta filosa, sino que, como se está explicando, las letras van colgadas sobre él, a diferencia del español que escribimos sobre el renglón, como vamos a ver en otras imágenes. En hebreo, las letras van como colgadas o sobre, en su techo sobre el sirtut que queda como un hundimiento en el cuero. Repetimos que esto no tiene que ser de ningún color ni con lápiz, sino el mismo elemento deja presionado el cuero y se hace de la siguiente manera. También hay sirtut vertical, especialmente en el Sefer Torah, para marcar el terminado de las columnas. También hoy se le hace en los tefilim, en las megilot y en la mezuzá para delimitar el límite donde las letras no tienen que pasar. Generalmente las letras ocupan la mitad de ese espacio, la mitad superior está ocupado por el renglón de arriba donde uno escribe y la mitad inferior lo ocupan las letras que son un poco más largas y también las letras del renglón de abajo que van subiendo como la lamed. Las letras, las otiot. ¿Quién no recuerda desde el colegio haber dibujado, haber aprendido a escribir la Aleph, por ejemplo? Aquí vemos la Aleph con lujo de detalles en todas sus partes, en todos sus movimientos, de cómo debe hacerse. Por más chiquita que sea, debe cumplir todas estas alajot y leyes. Y hay centenas y centenas de alajot. A la derecha vemos una Aleph ashkenazí y a la izquierda una sefaradí. Así va a ser en casi toda esta representación. La de la derecha es ashkenazí, la de la izquierda es sefaradí. Esta es una gimel ashkenazí. Aquí vemos la dalet. Son muy parecidas. Cada uno debe respetar en lo posible la costumbre de sus ancestros. Esta es la letra Hei. Esta es la letra Vav, a la derecha ashkenazí, a la izquierda sefaradí, también con sus partes. Esto está sacado del libro Keset HaSofer, que es el libro, uno de los libros más importantes para estudiar, junto con el Shulchan Aruch, Mishnah Berurah, Biur Halajá, el libro Kol Yaakov, para ver lo que se llama Tzurat HaOtiot. Podemos apreciar en algunas letras que tienen esas coronitas, algunos una coronita, como en este caso la Yod, y hasta cada puntita es muy importante para que la letra tenga exacta la forma que Hashem le mostró a Moshe en Har Sinai, como dice el Ramban al principio de la Torá, fuego negro sobre fuego blanco. La Lamet, una de las letras más altas del Aleph Bet. Hay letras que tienen una sola coronita, son las letras de Bedek Hayá, la Bet, la Dalet, la Kof, la Het, la Yod y la Hei. Hay letras que tienen tres, como se estamos viendo, la Nun, la Shatnez Gas, la Shin, la Ain, la Tet, la Nun, la Ain, la Zain, la Gimel y la Tzadik, con sus letras finales, como ahí vemos la Ain con tres coronitas. Y hay letras Melejet Sofer que no tienen ningún tipo de coronitas. Todo esto cabalísticamente, como explica Mishnah Berurah, hay que respetarlo y hay que dibujarlo también con tinta kasher. El sofer debe respetar absolutamente cada parte y parte de estas letras. Lentamente ir copiándolas desde un texto escrito, repitiéndolas como dice el Baj con su boca, cada letra, cada palabra y palabra, para que la santidad de la palabra también recaiga sobre la escritura. Ahí vemos la letra Shin,
Ashkenazí y Sefaradí. Son parecidas pero diferentes, cada una con sus partes, y esta es la última letra del Aleph Bet, la letra Taf. Escribiendo, Ketivá. El Ketab, la forma de escritura se llama Ketab Ashuri. Ahí vemos el sofer como con paciencia, precisión y lentitud, dedicándole el tiempo y esfuerzo que esto merece, con kedushá y santidad, va escribiendo cada letra y letra de las 304.805 letras que tiene nuestro Sefer Torah. Las coronitas pueden hacerse como se ve en el mismo momento de escritura o se puede dejar para después. Toda la escritura y todos los procesos que estamos viendo, lo que corresponde es hacerlo Leshem Kedushá Sefer Torah, que significa en honor a la santidad de Sefer Torah. En el caso de escribir un Sefer Torah, si es un Tefilim, Leshem Kedushá Tefilim, en honor a la santidad del Tefilim, y si es una Mezuzá, es en honor a la Mezuzá. Y si es una Megilat Esther, es Leshem Kedushat Megilá, en honor a la Megilat Esther. Aparte, cuando el sofer escribe, no puede interrumpir, no es correcto que hable, y especial mención merece el nombre del Todopoderoso, todos los nombres del Todopoderoso, tanto Shema Bayá, Shema Dnut, que se escriben con una santidad especial, diciendo aparte, Areni Kotev Leshem Kedushat Hashem. Yo escribo en honor, concentrado en honor a la santidad del nombre de Dios. Si un sofer escribe sin pensar eso, o no lo dijo, hay muchas alajot sobre si este nombre es válido o no. Generalmente no es válido, debe consultarse con una autoridad rabínica competente sobre cada caso y caso, si pensó o lo dijo, o si lo dijo y no lo pensó, etc. La escritura debe ser pura, no debe estar grabado. Hay 4 tipos de escritura: la escritura Bet Yosef, la de la Arizal, la Balish, que es la que estamos viendo en este momento, y que es la clásica ya sefaradí por excelencia. Vemos ahí las distintas letras con corona, con 3 coronas o sin coronas también. La letra tiene que estar rodeada de cuero, no puede haber orificios ni agujeros, no debe pegarse una letra con otra. Si una sola letra no está escrita como la halajá, la ley manda, todo el Sefer Torah no está apto para hacerlo. Por eso hay que hacerlo con mucho detenimiento y mucha dedicación. Luego el sofer revisa su propia escritura y también manda a revisar, como veremos próximamente, su escritura a ver si está correcta y corresponde a la halajá. Hay espacios entre palabras, hay espacios entre letras. No puede haber 2 palabras que se lean como una, ni una palabra tan espaciada entre sus letras que se lea como 2. Hay espacios también entre las perashiot. Especialmente el tefilim, la mezuzá debe ser escrito en orden. Es decir, la primera letra se escribe primero y la segunda segundo. En el Sefer Torah es conveniente marcar también eso, pero podría escribirse no en un orden riguroso. Eso se llama en hebreo kesidram. No se puede hacer haktohot. Haktohot, es decir, es hacer aparecer la letra por medio de un grabado. Por ejemplo, si uno tenía que escribir 2 zain y se hizo una het, no puede cortar en el medio para que así por medio del cortado aparezcan las letras, porque la Torah está escrito uchtabtam, las escribirás. Es correcto y recomendable que el sofer haga una tefilá, una oración antes de empezar a escribir, para que la bendición divina recaiga sobre sus santas obras. Hay que también tener mucho cuidado de no invadir con una letra el espacio aún en blanco de las otras letras, y escribir concentrado, si es posible en un lugar cerrado, para no distraerse. En este caso se está escribiendo un tefilim de la cabeza
la tercer parashá, que es Shema, y la pluma a utilizarse, como en este caso se está utilizando, es finita para poder cumplir con la medida que entre cada renglón y renglón. Generalmente el sofer repite en voz alta la palabra que está escribiendo. Lo que estamos viendo son imágenes de mikve o tevilá, que son baños rituales, que es lo que el sofer debe sumergirse antes de escribir la Torá, el tefilim, el mezuzá, especialmente el nombre de Dios. Ya antiguamente se cumplían de antaño estas leyes. Perforación y cosido, tefilá. Aquí vemos como Fer con un guid, que es un tendón extraído de una de las patas de la vaca, del animal, ya procesado, una vez disecado y trenzado en sí mismo, un tendón de especie de kasher, como los cueros, como se dice en hebreo, minamutar befija, que todo el cuero y todos los elementos a utilizar deben ser aptos para el consumo, aunque estos productos y estos elementos no se comen, tiene que tener un origen kasher. Procede a la unión de los 62 pergaminos que forman el Sefer Torah. Lentamente va cosiendo las distintas partes del cuero, llamado yeriot, que tienen, como vemos, distintas columnas de distintas formas. Ahí vemos el canto del mar, el Bayosha, conocido mundialmente por toda la gente, con sus columnas intermedias. Acá se ve en detalle que está escrito, como se dice, Lebená Gabearía, como ladrillos trabados. Es una parte muy difícil para escribir. Acá vemos el canto de Azinu casi al final de la Torá. Y ahí vemos la unión, que queda una unión ciega porque no se ve el tendón que va por la parte de atrás. Ahí vemos el final de la Torá, que se deja las letras un poco sin llenar, para darle participación y mérito a que toda la gente participe de su llenado, especialmente los rabinos de la comunidad y toda la gente que a ella pertenece. Se perfora el cuero, se encima, se hace coincidir renglón por renglón cada uno de los 42 renglones que tiene el Sefer Torah. El Sefer Torah se va formando de estos 62 pliegos y de las 245 columnas que lo forman, y lentamente, con precisión y mucha prolijidad, dada la santidad de este maravilloso precepto, como todos los preceptos de la Torá, el sofer va cosiendo y uniendo, diciendo Leshem Kedushat Sefer Torah, en honor a la santidad del Sefer Torah. Yo estoy cosiendo, y va cosiendo pliego a pliego, pergamino a pergamino, con una coincidencia realmente casi exacta, para que se pueda leer sin ningún tipo de problemas y con fluidez. Lo encima, lo hace coincidir, y de un lado y del otro, una vez ya perforado, se va pasando el tendón, haciendo una costura vertical. Es el mismo tendón que se utiliza después para cerrar un tefilim, quizás ahí un poquitito más grueso o más finito, según el diámetro del orificio, y es el mismo tendón que se utiliza para coser los distintos yeriot o pliegos de la Megilat Esther. Una mezuzá no lleva ningún tipo de cosido, sino se enrolla, al ser un pergamino tan chiquito, se envuelve y se coloca en la puerta sobre la jamba derecha, como ya conocemos. Es importante destacar que la costura no se llega hasta el final, ni de la parte superior del cuero ni de la parte inferior, para que no quede tirante y evitar que se rompa, Dios no quiera, cualquiera de los pergaminos entrando sobre las letras y obligando después a cambiar todo ese pergamino y escribirlo nuevamente. Se hace de ida y vuelta, y luego, después de terminar, se cierra, se hace un lazo, se fija que no quede ni flojo ni muy tirante, para que quede perfectamente unido a todo el Sefer Torah. El sofer revisa todas las costuras,
las plancha manualmente y casi queda semi invisible y no se ve del lado de la lectura absolutamente nada del tendón utilizado. Revisación. Haga. El Sefer Torah, como hemos visto en los distintos procesos, es escrito con mucha meticulosidad, pero nadie está exento de tener errores. A veces hay letras que su forma es dudosa o no, y merece, así lo marca la halajá, de una Sheelat Jajam, una pregunta a un sabio, a un rabino especializado, que evalúa las letras, las ve profundamente, si cumplen rigurosamente con todas las leyes del Shulchan Aruch, el Mishnat Sofrim y los demás libros que hemos mencionado anteriormente. En este caso vemos al Rab David Yosef Shelita apreciando un pergamino escrito de un Sefer Torah, revisándolo minuciosamente letra por letra para ver si cumple cada una de las 27 letras del Aleph Bet, que son 22 letras más 5 letras, Man Sefaj, la Mem, la Nun, la Tzadik, la P y la Jaf, que también tienen sus letras finales, si cumplen estrictamente las leyes de la escritura escritas en el Shulchan Aruch. Cualquier duda el sofer le pregunta y el rabino dictamina cuál sería la ley a seguir. Luego veremos, cuando hay duda también se le pregunta a un niño. En este caso está felicitando por la escritura, que es una escritura que cumple con todos los requisitos que debe tener un Sefer Torah. Muchas veces, si la letra no cumple, tiene que ser borrada y escrita nuevamente como marca la halajá. Un problema mayor es si la letra que no está bien es del nombre de Dios, pues no se puede borrar, y hay todo un simán entero en el Shulchan Aruch, varios simanín que hablan sobre el tema. Muchas veces, si la letra no está bien escrita, debe hacerse lo que se llama Sheelat Tinok, la pregunta a un niño. Así marca la halajá en el Seif Tetzain, que debe uno acercarse a un niño de lo Hakim Belotipesh, que no sea ni tan sabio de saber qué letra está escrita a partir del contexto en el cual uno pregunta, ni tampoco que no sepa la forma de las letras, sino que tiene que saber la forma de las letras, pero no tiene que saber leer para saber de qué se trata. Entonces, cuando hay una duda de una letra y el rabino dictaminó que es Sheelat Tinok después de Sheelat Jajam, es decir, después de haberle preguntado al rabino competente, dijo esto tiene que verlo un niño para ver qué letra es, se le pregunta, si está bien se deja como está o puede hacerse un pequeño retoque si hace falta, y si no está bien se la marca y esta letra en lo posible. Como dijimos antes, si eso no del nombre de Hashem, después vemos cada halajá y ley como corresponde, debe escribirse nuevamente. Debe preguntársele de una forma especial, no forzarlo, sino que en su naturalidad, y su alma pura va a decidir si la letra corresponde a como se la mostró Hashem a Moshe en Har Sinai. Generalmente se las marca y las distintas letras que uno tiene duda le va preguntando. A veces no hay ninguna duda, a veces hay algunas dudas, e increíblemente así es la halajá, que casi en sus manos está el poder de decidir si es kasher o no. Ahí vemos la diferencia entre una resh a la izquierda arriba y una dalet, que a veces sale más angulosa la resh y parece una dalet. Entonces no se le pregunta qué es resh o dalet, sino que él decide qué letra es. A la izquierda abajo vemos una samaj, que es de bordes redondeados, y a la derecha arriba una mem, que es de bordes cuadrados, y muchas veces estas letras no están bien configuradas
y queda una parecida a la otra. Esto el nene lo ve, lo decide y el sofer arregla según la ocasión. Luego, después que el sofer escribió y un maguía, un corrector, revisó todo el Sefer Torah, vimos que se le pregunta a un rabino, después las dudas a un niño, y una vez ya hecho, se hace hoy, fruto de la tecnología, podemos aprovechar y se hace la revisación por computadora, llamada Agaat Mahshev. En este caso, estamos viendo cómo se está escaneando un tefilín del brazo, cada para allá y para allá, y luego sale en la pantalla lo escaneado. Hay que tener cuidado que el lector esté bastante limpio, porque ya un pelito de un vidrio que no esté tan higiénicamente limpio puede pegar 2 letras y pensar que esté no apto para el uso. Entonces, una vez escaneado, ahí vemos la para allá de Beayain Shamoa, que es la última para allá, y eso se va escaneando, se revisa que no tenga ningún tipo de elemento pegado, ninguna de las 4 asperashiot, y una vez ya revisado, como dijimos, por el mismo software, por un maguía, se manda a la revisión por computadora. La computadora marca en un color, como vemos ahí, en rosa, la letra donde está leyendo y comparando, en verde, la primera letra que lee de la palabra, porque hay veces que si la persona, el software se equivocó y escribe 2 palabras como una, esto estaría también no apto y habría que arreglarlo en la medida de lo posible. Cada caso y caso debe verse, evaluarse y preguntar siempre a un rabino competente. Una vez que ya está revisado, en este caso las 4 operaciones del tefilín de la cabeza y la para allá del tefilín del yad, el software emite un certificado avalando su autenticidad y su exactitud. Vemos un tefilín tiene más de 3.000 letras y una sola que no esté o esté de más inhabilitaría también todo su uso. El maguía le entrega al sofer las parashiot con el certificado avalando la autenticidad y la perfección de la escritura. Ahí tenemos en pantalla un diploma de un sofer avalado del Badatz Yerushalayim por Rav Fisher, Rav Rabinovich y Rav Bransofer, después de haber sido examinado. Este es un diploma del Bad Mishmer Stam, la institución internacional para el cuidado de los escritos sagrados, que se dedica a mantener a los sofrim en estudio y en examen permanente. Finalización de la escritura, Sium. Cuando se escribe un Sefer Torah, se acostumbra a hacer participar a la comunidad, a las queridas y la familia y a los amigos de esta preciada mitzvah de la Torah, que es la última de las 613, como hemos explicado, dándole la oportunidad a toda persona que sea mayor de bar mitzvah, si es menor de 13 años en un día no podría escribir, para lo que se llama terminar o rellenar una letra, dándole la posibilidad a toda la gente querida de la comunidad de participar de este precioso precepto, rellenando una letra del Sefer Torah. La palabra Israel son las primeras letras de la frase Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Hay 600.000 letras en la Torah. Acabamos de decir que tiene 304.805. ¿Cómo puede ser que diga 600.000? Así como hay 600.000 almas en esencia, ahí vemos al Rab Amnon Ishak, anteriormente a Rab Levi, escribiendo el Sefer Torah. Como decíamos, entre las vocales que no se escriben en la Torah y los signos musicales suman 600.000 como las almas de Israel. Ahí vemos al rabino Yehezkel Levi Shelita escribiendo un Sefer Torah, el final del Sefer Torah para la comunidad de Argentina, revisando si la escritura que hizo está bien, completando la escritura. Ahí vemos al Admur de Caleb Shelita también escribiendo, en este caso, el principio de un Sefer Torah para otra comunidad argentina.
y dando sus verajot para terminarlo con verajá, salud y buenas noticias. En esta ocasión vemos al Rab David Yosef Shelita, hijo de Marán Rabo de Yosef Shelita, gran rabino de Jerusalén y del mundo, también participando de la escritura de un Sefer Torah. El Rab Shmuel Ariel Levin Shelita Rosh Yeshiva Hafez Haim, participando de la finalización de la escritura de un Sefer Torah. Está escrito en el Sefer HaChinuch que toda aquella persona que escribe una sola letra en un Sefer Torah o arregla una sola letra es como si lo hubiera escrito todo, ya que una sola letra es tan importante como hemos estudiado, que su inexistencia o que si no está apta invalidaría todo el uso. Aquí vemos a Rab Shalom Cohen Shelita de la Yeshiva Porat Yosef de Yerushalayim Atika y de Kodesh, primera vía menú, escribiendo también un Sefer Torah. Y dando bendiciones para culminarlo con verajá, luego estudiarlo y cumplir lo que está escrito. En esta oportunidad vemos a Rabbi Yehuda Hades Shelita, que está siendo invitado a participar también de una escritura de un Sefer Torah. Todo el estudio de la Torah que estos Gedolim, estos grandes sabios de la Torah, marcan, trata de ser contenido e influyente en todos sus actos. Por eso se le da el honor a ellos y también a toda la comunidad de participar en esta preciada mitzvah. En este caso vemos al Rab Amar, rabino principal de Israel, también participando de la escritura de un Sefer Torah. Podemos ver como delante de él tiene un libro donde él ve lo que va a escribir y lo copia. Dice la palabra y dice el Shem Kedushá Sefer Torah, en honor a la santidad del Sefer Torah, y participa de la misma. En esta oportunidad tenemos el honor de ver al Rab Eliyahu Bakshi Doron, también rabino principal de Israel. En este caso vemos al Rab
Yaakov Sabak Shelita de Jerusalén, sumergiendo la pluma en la tinta y poniendo la cantidad exacta para poder rellenar una letra y que no haya manchones ni se pegue una letra con otra. También participando de la misbah de escribir un Sefer Torah, en este caso completando más de una letra. Al finalizar, él dará sus bendiciones a todos los participantes. סימן טוב, מזל טוב והצלחה. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם אברהם, יצחק יעקב, משה ושלמה. בוא יברך ידידנו המנבוא לחשוב, כבוד הרבי נתנאל דוור בן השם של חייהו, ויזכה בעזרת השם לסיים את כל מה שיש פה, את הספר תורה, ולכתוב עוד כהנה וכהנה בבריאות איתנה ונורא מעלה, בעזרת השם ברכה והצלחה בכל מעשייו, וחיי כל הכלל הקדוש הזה, ויצליח מזלו, הוא ורעייתו ובניו ובנותיו וחשלוחים ירסו, נאמר אמן. Estuche del Sefer Torah, llamado Tik. Luego de todos los procesos, hay una misbah que la aplicamos en todos, que es embellecer las misbot, como está escrito, Ze Eli Be'ambeu, Elohe Avivar Memenu. Este es mi Dios y lo embelleceré. Y así como la Torah es lo mejor que Dios nos pudo dar a nosotros, se elige el mejor Tik de Sefer Torah. Achnasat Sefer Torah. Luego de escribir el Sefer Torah, se abre el Tik elegido, que corresponde a las medidas del Sefer Torah escrito, y una vez ya cosido el Sefer Torah a los Etz Haim, que son las maderas que van una al principio y una al final de la Torah, se lo coloca delicadamente y con precisión dentro del Sefer Torah, asegurándolo, y esta es la alegría del pueblo de Israel. Se hace la Achnasá, donde todo el mundo, chicos, hombres y también mujeres, niños, ancianos, rabinos, gente que sabe Torah, gente que quiere saber, gente que no sabe pero valora la religión y sus costumbres, participan de este ingreso del Sefer Torah, de este nuevo Sefer Torah a la comunidad, para que luego sea leído, sea estudiado, marcando así la continuidad de todo el pueblo de Israel. En cada ocasión, lunes, jueves y Shabbat, las fiestas, se saca y se lee el Sefer Torah, la porción semanal o la porción de la fiesta. Como dice el Pasuk, escribirán la Torah, y ahora hay que enseñárselas al pueblo de Israel. Beatá kiturahem et ashirah sot, belamedá et bene Israel, sima befiem. Ahí vemos al Rabba Krich dando bendición a un niño bar mitzvah que acaba de leer por primera vez en la vida el Sefer Torah. Vemos aquí una carta de aval y de Berajot y reconocimiento del rabino David Yosef, hijo del gran rabino Rab Ovadia Yosef, avalando este video, este proyecto. También de Rab Abraham Seruyá, el Rab de la Keilah Sucat David de Argentina, avalando este proyecto.
תסחנני בבקושו